Vamos a continuar con nuestra serie en Hebreos, Cristo por encima de todo. Es la parte 12. Esperemos que hayáis estado aquí para todas las partes. Si no, podéis escucharlas por la app o la página web, donde tenemos el archivo con todos los mensajes, los sermones del libro de Hebreos. Ha sido un tiempo increíble explorando lo que dice Dios en Hebreos. Esta mañana vamos a hablar, aunque os parezca no, es la tercera semana en la que hablamos sobre las dificultades y los problemas. Hablamos sobre mirar a la cruz en momentos de dificultad. La semana pasada, Pastor John habló sobre la perseverancia y esta semana vamos a estudiar las dificultades. Quiero ver a quién se aplica este sermón, este mensaje. Vamos a hacer un ejercicio. Si alguna vez habéis tenido alguna dificultad, algún tipo de dificultad o problema, levanta tu mano. Vale. Si ahora mismo estáis pasando por un problema o una dificultad, levantad vuestra mano. Si planeáis en tener un problema o una dificultad, levantad vuestra mano. Si no habéis levantado vuestra mano, John va a hablar sobre la mentira la semana que viene, así que podéis volver a venir. Todos sabemos lo que es pasar por un momento duro, ¿verdad? Es un componente central en la vida. Es un componente central de nuestra fe en Cristo Jesús y el seguirle a Él. Vamos a hablar sobre los problemas hoy, qué significan y cómo los utiliza Dios. Vamos a comenzar en Hebreos 12, del 4 al 6. Si tenéis vuestra Biblia, sacadla. Si tenéis una app, una aplicación en el móvil, no os sintáis mal, sacad vuestro móvil, ir en Hebreos 12 y mantenerlo delante vuestro durante el resto del sermón, así podéis ir mirando lo que dice el Señor durante este mensaje. Hebreos 12, del 4 al 6. En la lucha que libráis contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre, y habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportáis es para vuestra disciplina, pues Dios os está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay quien el Padre no disciplina? Si a vosotros se os deja sin la disciplina que todos reciben, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaron por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Vamos a orar. Padre, queremos escuchar tu voz esta mañana. No queremos escuchar mi voz o mis comentarios o mis pensamientos, sino queremos saber lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. Es un pasaje que nos reta, es un texto que trae muchas preguntas a nuestra mente, así que llevamos estas preguntas a ti esta mañana sabiendo que tú tienes una respuesta para cada una de ellas. Confiamos en ti, te miramos a ti, ayúdanos a conocerte mejor al final de este servicio. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Así que el domingo pasado hablamos de esta llamada a la perseverancia y hoy leemos los versículos que siguen directamente a esto de lo que hablamos la semana pasada y agrego un poco de perspectiva y de contexto a esta llamada a la perseverancia, a vivir una vida de fe. Y empieza con el versículo 4, y no sé tú, pero al leer del versículo 4 al 11, hay muchas preguntas y problemas que se me ocurren, especialmente la primera vez que lo leí. Lo primero que me viene a la mente es, en el versículo 4 aquí, al leerlo, en vuestra lucha contra el pecado, y va hablando sobre las dificultades. Y si sois como yo, os viene esta pregunta a la mente cuando leéis esto. Dije, Dios, me está costando un poquito entender esto. ¿Estás diciendo que porque me equivoco, porque tengo pecado, porque hago las cosas mal, tú traes disciplina a mi vida? ¿Porque me equivoco?
¿Lo castigo? ¿Tengo este cáncer o esta enfermedad porque hice algo mal? ¿He perdido mi trabajo porque estoy rebelándome contra ti? ¿Me has infligido esto para que me dé cuenta que he hecho algo mal? Esto fue mi primera pregunta cuando leí el texto, porque honestamente creo que si somos honestos con nuestros pensamientos o nuestras reacciones inmediatas, esto es lo que pensamos, ¿verdad? Dios, ¿por qué me infliges esto en mi vida para enseñarme de que hago lo incorrecto? Ya sé que hago lo incorrecto, pero creo que este no es el punto del texto. Esto no es el punto del que está hablando Hebreos 12. Dios está diciendo, estoy utilizando esta enfermedad para enseñarte lo mal que lo estás haciendo, o voy a quitarte el trabajo porque estás en rebelión. Esto no se alinea con el resto de las escrituras. Si miramos a Juan 9, cuando un hombre está ciego y los discípulos le dicen a Jesús, ¿este hombre está ciego por su pecado o por el pecado de sus padres? Y Jesús dice, no, para traerle gloria a Dios. O si vemos a José en el libro, en el Antiguo Testamento, que es esclavo y luego tiene una posición buena en una casa en Egipto y luego pierde esa posición y decae. Y no vemos que hace nada malo para recibir esto, ¿verdad? Este no es el punto que el autor de Hebreos está intentando comunicar, porque no se alinea con el resto de las escrituras. Pero tampoco podemos evitarlo o ignorar el hecho de que el autor de Hebreos está diciendo que nuestro dolor, nuestros problemas, es parte de nuestra lucha contra el pecado. Entonces puede que sea más fácil examinar lo que es el pecado y las dificultades, saber cómo esto se relaciona una cosa con la otra. Es importante que entendamos la palabra que leemos, que la estudiemos, porque realmente nos dice mucho de cuál es el corazón de Dios y el propósito del pasaje que estamos leyendo. Así que vamos a ver esta palabra pecado, que la escuchamos tanto y a veces nos gusta decir. La palabra pecado que el autor está utilizando tiene mucho más significado que solo estas palabras, estas letras. Muchas veces se traduce como pecado en el Nuevo Testamento, pero tiene algunos matices que no queremos perder. Hay varias maneras en las que podemos definir esta palabra pecado en Hebreos 12. La podemos definir como errar o equivocarse, o no darle al blanco, no acertar. Es un término del arco, como hacen en las Olimpiadas. Dice darle al blanco a una distancia y no darle al blanco, no acertar. Pensad en esto, ¿qué significa esto? Y lo que esto habla de la naturaleza del pecado y de la lucha contra el pecado. Cuando era un niño, iba a un campamento de niños con mi iglesia cada año en las montañas, como a 1 hora fuera de la ciudad donde estaba nuestra iglesia. Y siempre tenía ganas de ir a las montañas porque había una actividad que me encantaba hacer en el campamento de niños. Porque esta actividad era utilizar un arco y una flecha. Puede que tenía 12 años o menos, pero me daban un arco y una flecha real, afilada. Y me gustaba muchísimo hacer esto. Cada verano me apuntaba, me gustaba aprender cómo hacerlo. Y aprendí, probablemente el primer verano, que hay más de una manera de no darle al blanco, de no acertar. Me acuerdo que había un niño a mi derecha, yo estoy preparando mi flecha. Puede que tenemos 8 o 10 años y hay niños con flechas reales. Y este niño pensaba que era gracioso darse la vuelta e intentar darle un árbol en el bosque. Esto no sería un problema, pero eso era un problema porque había un grupo de niños practicando cómo utilizar las brújulas en el bosque. Esto era peligroso. Otra manera de que la gente no acertaba el blanco, había un niño como a tres personas más allá de mí y estaba intentando con muchas ganas darle al blanco.
Se aseguraba que su forma estaba bien, que el arco estaba bien estirado, tenso. Y me di cuenta que está intentando darle al blanco, pero la flecha empieza a girarse y deja ir la flecha y la flecha le da a mi blanco, que está como 3 personas más aquí. Si le das al árbol o le das a cualquier otro blanco, o puede que le tires al blanco y no llegues. Hay 2 maneras de no acertar, de no darle al blanco. De la misma manera, si utilizamos no acertar como nuestra definición del pecado, significa que el pecado incluye más que nuestra desobediencia aposta. Es más que girarnos y darle a los árboles. Me gusta la definición que da el Westminster Shorter Catechism. Dice cualquier tipo de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Así que es transgresión, es rebelión. Son todas esas cosas que sabemos que Dios nos ha dicho que no hagamos, que ha puesto estándares para que no las hagamos, pero también es no llegar al estándar, es no acertar, no darle al blanco, aunque estás intentando darle. Entonces, esta lucha contra el pecado es aprender a darle al blanco, vivir al estándar de Dios sin importar. Cuando hablamos del problema con el pecado, hablamos del problema de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Menos mal, como vemos en este pasaje, esto no es un problema, no es un proceso de aprendizaje. Esto lo tenemos que arreglar. No nos deja seguir tirando flechas, sino que hay algo que utiliza para poder ayudarnos a darle al blanco, para que no sigamos sin poder darle. Vamos a volver a mirar el versículo del 5 al 7. Hijo mío, no tomes a ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Dios nos está ayudando a darle al blanco, a cumplir con su estándar. ¿Cómo sabemos esto? Vemos el argumento del pasaje, la lógica. Dice, estamos sufriendo con el pecado y presenta a Dios como un padre que disciplina, intentando ayudarnos con el pecado. Y algunos me miráis y decís, vale, gracias. Qué bueno ver a Dios viniendo a azotarme cuando lo estoy pasando mal. Qué Dios más bueno. Pero tenemos que pausar antes de asumir algo sobre esto, antes de decir algo que no entendemos, porque hemos aprendido esta mañana que hay algo que no entendemos. Puede que tenemos que mirar otro término que tampoco entendemos bien, y esa palabra disciplina. Nuestro entendimiento de disciplina no es bueno, como tampoco es nuestro conocimiento de la palabra pecado. Y no estamos cómodos cuando escuchamos que dice que Dios nos disciplina, porque pensamos en este Dios que viene a juzgarnos y a hacernos daño. Pero la disciplina, como el pecado, es mucho más. Esta palabra tiene mucho más contenido y significado de lo que nosotros entendemos o sabemos. Si el pecado es una manera de conformarse, como dijimos de la definición esta de Westminster, entonces la disciplina, para poder luchar contra el pecado, es ayudarnos a dejar la conformidad para tener el estándar de Dios. Si miramos cómo escoge esta palabra el autor, podemos ver que dice es mucho más de lo que nuestros pensamientos iniciales nos dicen o de lo que podemos entender. La palabra disciplina utilizada aquí se puede traducir de diferentes maneras.
Puede ser entrenamiento o tutoría, el entrenamiento o la educación de un niño, mi preferida, que es una definición mejor, es una instrucción que intenta mejorar la virtud. Esta es la palabra utilizada por el autor, una instrucción que intenta mejorar la virtud, incrementar la virtud. No es un castigo, no es ejercitar juicio, no es lo que tenemos en nuestra mente cuando escuchamos disciplina. Esta disciplina que está hablando el autor de Hebreos, es la disciplina de un entrenador que coge a su equipo y hace que corran 10 minutos más después de la práctica para que mejoren su estándar, para que mejoren su habilidad de ser fuertes. No es el entrenador que les da más vueltas porque ha llegado tarde. Son ambas. No solo queda extra tarea porque la clase estaba muy inquieta, sino el que da más lectura para que los estudiantes puedan mejorar su conocimiento y aprender más. Si el pecado es la falta de conformidad al estándar, la disciplina es lo que nos ayuda a llegar al estándar. Esta es la disciplina de la que el autor de Hebreos está hablando. Y entiendo que puede ser difícil reconciliar esta definición con nuestro entendimiento o nuestra experiencia con la disciplina en el pasado. No puedo hablar mucho de esto en una habitación como esta, porque en cada cultura la disciplina es diferente. Sé que algunos de vosotros teníais padres que os pegaban, no para ayudaros a crecer, sino por odio. Sé que teníais padres que os manipulaban emocionalmente, no para ayudaros, sino para que hagáis lo que querían que hicierais. Esta no es la disciplina de la que el autor de Hebreos está hablando. Esto no es disciplina. La disciplina que Dios utiliza es la disciplina que se acerca a alguien que no está acertando o no le está dando al blanco y los levanta. Es la instrucción completa y el entrenamiento de un niño, la cultivación de la mente y de los valores. Creo que algo que también nos ayuda a entender, al leer el versículo 12, es el motivo detrás de esto. Porque no es lo mismo que la disciplina que asumimos que es. Si miramos al versículo 6 de nuevo, dice, el Señor disciplina a aquellos que ama y castiga a aquellos que acepta como hijos. Dios nos ama demasiado para dejarnos sufrir con el pecado solos o dejarnos pelear por su voluntad y su estándar sin ayuda. Él nos ama demasiado para dejarnos seguir sin acertar al blanco una y otra vez. A Él le mueve la compasión, le mueve el amor para acercarse a nosotros y sacarnos de este problema. Ayudarnos a pasar por este problema para poder darle al blanco y llegar al estándar que Él ha puesto. Esto no es manipulador, esto no es egoísta. Mira de nuevo el versículo 10. Dios nos disciplina por nuestro propio bien. A veces no podemos entender esto, ¿verdad? Por nuestra experiencia con la disciplina. No sé qué significa esto a veces porque tenemos experiencias fatales con la disciplina. Lo hace por nuestro propio bien. Y su motivo se prueba con el fruto de la disciplina. Vamos a mirar a la segunda parte del versículo 10 y seguir al versículo 11. Dice, Dios nos disciplina por nuestro bien para que podamos compartir en su santidad. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después se produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Qué tipo de amor es este? Que es puro y sin egoísmo, y poderoso y bueno,
que se acerca a nosotros y permite al objeto de su amor que comparta toda esa bondad, toda esa rectitud. El amor de Dios no es egoísta. ¿Cómo sabemos esto? Porque la meta de su amor es para que tú y yo podamos compartir toda esta santidad y bondad que Él tiene. Todo lo bueno que Él tiene quiere dárnoslo a nosotros. Todo. Antes dije que la disciplina o disciplina como es lo que nos ayuda a mantener el estándar. Y el versículo nos explica cuál es este estándar. El estándar es la santidad de Dios. La santidad de Dios es el estándar al que nos está llevando. Si no le damos al blanco, si no acertamos, su disciplina es la que nos ayuda, nos enseña, nos entrena para poder vivir en el estándar de su santidad, de su pureza, de estar apartados de todo lo malo. Este es el estándar al que Dios nos está llevando. Y puedo decir cosas muy guay ahora mismo. Las dificultades nos hacen santos, pero esto no ayuda. Esto no profundiza lo necesario con lo que está diciendo la palabra, porque la santidad puede ser un concepto muy abstracto. Es muy difícil entender esto. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha experiencia con la santidad nosotros mismos. Pero afortunadamente, la historia de las Escrituras es que Dios hizo la santidad concreta. Las buenas noticias del Nuevo Testamento es que Dios cogió la santidad y la hizo perceptible y entendible como Jesús, Hijo de Dios, en la carne. Así, para que pudiéramos ver a Jesús, mirar a su vida, mirar su trabajo y mirar la palabra que habla de su vida y entender lo que significa ser santo, entender lo que significa el estándar de santidad. Me encanta el versículo que miramos al principio de Hebreos, la primera semana creo que fue. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es la radiancia de su gloria y la representación exacta de su ser. Jesús en carne tiene toda su pureza, toda su santidad. Y de acuerdo con el texto de hoy, Hebreos 12, Dios quiere conformar a su gente a ese estándar de santidad. El estándar de santidad, de rectitud y de paz que Jesús ejemplificó durante su vida y su ministerio. Pero el proceso de alcanzar este estándar, de pasar por esta transformación es doloroso. El proceso de Dios disciplinándonos y llevándonos a este estándar de santidad puesto por Jesús es doloroso, no es placentero. Y la pregunta que me hago, otra vez, viene este texto con un montón de preguntas, pero la pregunta que tengo constantemente al leer el texto es, Dios, ¿por qué utilizas las dificultades para disciplinarnos? ¿Por qué haces que las cosas sean duras para que yo pueda entender la lección? Pero creo que estoy perdiendo el punto. No estoy acertando en este texto. La pregunta no es por qué Dios está utilizando las dificultades para disciplinarme. La pregunta es por qué estamos experimentando su disciplina como dificultades. ¿Por qué estamos experimentando su disciplina como dificultades? Y la respuesta es porque estas dificultades revelan lo que nos está costando darle al blanco. Dios nos ama demasiado para dejarnos luchar contra el pecado solos. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué sentimos dolor? Porque Dios nos coge, nos mantiene delante del estándar que es Jesús, nos moldea, nos estira para que podamos conformarnos a la imagen de rectitud y santidad que ejemplificó Jesús. Si pensáis en un escultor que está mirando un modelo o una inspiración que tienen en su mente, hay un paralelo
cogen la arcilla y la están moldeando y la están ah, preparando y la están creando. Si sois la arcilla, no es bueno, ¿verdad? Esto duele. Es más fácil sentarse ahí en una bola de arcilla sin cambiar, pero lo que Dios hace es nos coge, nos estira, nos lija y nos conforma a esta imagen. Y cuando sentimos que nos está estirando, nos está conformando a la imagen de Dios, tenemos estos dolores de crecimiento que nos están haciendo más como Cristo. Y así cuando pierdes tu trabajo y sientes que es una dificultad, sabes que Dios está creando carácter en ti, carácter de Cristo en ti. Entonces puedes seguir hacia adelante en fe. Sabes, cuando tienes una enfermedad, Dios te está estirando para enseñarte su fuerza, aun cuando no sientes fuerza. Él nos coge como la arcilla para hacernos el modelo, como Jesús, para ser similares a Él en toda su bondad y su santidad. Así que Dios utiliza las dificultades para enseñarnos los problemas, corregirlos, eliminarlos, crear nuestro carácter y cambiar nuestra actitud. Está utilizando todo esto para asegurarse de que nos parecemos al estándar que Él puso cada día. Y no se trata de convertirse santo para llegar al cielo, no se trata de convertirse en santo para ser salvado con nuestros pecados, porque aquellos que han proclamado fe en Jesús son rectos delante de la presencia de Dios y tienen vida eterna. Esto es la palabra de Dios ayudándonos a ser más como Jesús cada día, cultivando este estilo de vida. No nos está moldeando para que en nuestros propios méritos podamos disfrutar de su presencia. La disciplina de Dios, las dificultades que sentimos, sino que estamos justificados en su presencia. Al ser un trozo de arcilla que tiene que aprender, que tiene que ser creado, podemos estar en su presencia y dejarle que nos estire, nos deforma, quite trozos, ponga otros trozos y duele porque sentimos los azotes, las cosas que están quitando todo lo que no tiene que estar ahí, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesús. Y duele, pero es un regalo de gracia y de amor. No sé tú, pero yo prefiero parecerme a la paz, rectitud y santidad de Jesús que quedarme en la mesa como una bola de arcilla sin que me toquen, sin que me cambien. Prefiero pasar por el dolor que me hace más como Él que ser un trozo de arcilla que a nadie le importa. Dios te está disciplinando en el sentido verdadero de la palabra para que puedas ser más como Jesús, para tu propio bien. Normalmente en esta parte del sermón compartiría una historia personal que hace que se me vea como vulnerable y os podáis dar cuenta que soy como vosotros, pero no necesito decir esto, porque todos vosotros levantasteis vuestras manos. Cada uno de vosotros sabéis lo que son las dificultades, sabéis lo que es que tus dificultades se muestren y tus debilidades se muestren y lo difícil que es llegar al estándar que puso Jesús. No necesitáis mis historias, necesitáis miraros a vosotros mismos. Pero Dios está utilizando estas dificultades, y hablo por experiencia, está utilizando estas dificultades para formarnos, para ser más como Cristo Jesús, ser santos y rectos. Así que regocijaros en vuestras dificultades, tomar placer en ellas. No estoy diciendo que tenéis que estar contentos todo el tiempo cuando estáis pasando por dificultades. Digo que tenéis que tener gozo. No digo que tengáis que disfrutar las dificultades, sino que tenéis que tener perspectiva en las dificultades de vuestra vida. Son dos cosas muy diferentes.
Y no soy la única persona que dijo esto. El autor de Hebreos no es la única persona. Si vais para adelante en vuestra Biblia, otro autor dice esto. Santiago 1, de 2 al 4 dice: Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Totalmente confirma la imagen de santidad y rectitud de Jesús. No te estoy diciendo que disfrutes tus dificultades, sino que tengas perspectiva, que tengas gozo, porque hay más de una manera en las que nos podemos enfrentar a la disciplina de Dios, como hay más de una manera de no darle al blanco. Hay más de una manera de responder. Puede ser este niño gritando y pataleando cuando los padres lo disciplinan y la madre los mira y los niños empiezan a gritar y llorar. O podemos someternos a la ley del Padre, a su disciplina, aprender la instrucción que nos está dando y dejarle que nos moldee de la manera en la que nos quiere moldear. Podemos pelear contra la disciplina o podemos someternos a él. Sé por mi propia experiencia como padre, la consistencia es muy importante en la disciplina. Y creedme, no soy modelo disciplinando a un niño. Sé que lo hago muy mal a veces, pero Dios lo hace mejor. Pero sé que la consistencia es clave para la disciplina. Entonces sé que si gritas y pataleas contra la disciplina de Dios, intentas salir de las dificultades que tienes, vas a tener que aprender la misma lección de nuevo y de nuevo y de nuevo, porque la consistencia es clave en la disciplina. Cuando mi hija hace algo una y una otra vez que no está bien, por su bien, quiero que aprenda la lección. A veces odio hacerlo, pero sé que no soy el buen padre que tiene disciplina perfecta, pero quiero enseñarle esta lección. Entonces la disciplino una y otra vez, en amor, para ayudarla a llegar al estándar del buen amor de Dios. El buen amor de Dios no se rinde. Así que no pataleéis porque Él os va a seguir buscando. Consideradlo puro gozo y someteros a la disciplina y a los problemas por los que estáis pasando, porque Dios quiere conformaros al estándar de santidad, rectitud y bondad puesto por Jesús. Así que regocijaros, aprender la lección que os está intentando dar. Sé que mucha gente escucha y habla de Dios disciplinando. Es verdad. Pero si leéis esto de nuevo ahora, creo que no tendréis estos sentimientos negativos, porque ahora podemos ver que el Padre, con su amor, nos disciplina de manera perfecta. No es un monstruo tiránico que nos da latigazos, es un Padre de amor que no quiere que sus hijos se queden donde están, que sus hijos sean un trozo de arcilla sin propósito o que las flechas se vayan a los árboles. Pero pasamos por dificultades con esta perspectiva. ¿Pasarás por tus dificultades con esta perspectiva? No es fácil, pero es lo que las Escrituras nos están diciendo que hagamos. Quiero que pasemos unos momentos en reflexión y vamos a pasar la Santa Cena mientras tanto, pero que pasemos un tiempo reflexionando. Reflexiona sobre esta palabra. Si la tienes delante, léela. Piensa en las dificultades por las que tienes o por las que has pasado. Piensa en la perspectiva que has tenido en la disciplina y en las dificultades. Sé honesto delante de Dios. Tendremos 2 preguntas en la pantalla para guiarte en la reflexión. La primera es: ¿paso por dificultades con gozo y acción de gracias o me quejo y cuestiono a Dios?
Y la segunda es, ¿dejo que Dios me instruya y me transforme o ignoro o resisto el trabajo que está llevando a cabo en mi vida? Tomaros unos momentos, pensad en esto.